Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Repetimos el 17. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Pero en esta hermosa tarde vamos a hablar, por favor, pongan sus celulares. Ese no es el tema del mensaje, pero por favor pongan sus celulares en vibración o en silencio. Amén. Vamos a predicar la palabra del Señor. No queremos distracciones. Gracias, mis amados hermanos. El tema en este día es la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis amados hermanos. ¿Cuántos están felices de estar en la casa del Señor? Estamos felices de estar en la casa del Señor. Es una oportunidad más que el Señor nos da de poder escuchar su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Es una bendición poder estar aquí y poder recibir esta palabra, mis amados hermanos. Cada domingo el Señor nos trae un manjar que nos alimenta, gloria a Jesús, y que nos enseña cómo vivir la vida que agrada a Dios. La ley de Dios, escrita en el corazón del hombre. Todos conocemos, amados hermanos, que conforme a la historia bíblica, el Señor primeramente escribió esta ley en 2 tablas. Y conocemos la historia, lo que sucedió. Conocemos a través de qué hombre nos llegaron vamos a decir esta palabra, o nos llegó esta palabra. Sabemos que Moisés había sido un hombre que había sido criado en el palacio y que Dios lo saca de esa vida cómoda y lo lleva al desierto 40 años. Amados hermanos, porque muchas veces para Dios tratar con nosotros tiene que sacarnos de nuestro confort, o sea, de nuestra hamaca. ¿Cuánto les gusta la hamaca? ¿Saben lo que es una hamaquita, verdad? ¿Verdad? Bajo una sombra allí frente a ¿qué? Una palmera y todo eso, ¿verdad? Que nos transportamos allá, gloria a Dios, al Caribe. Amén. Y con una buena tacita de ¿qué? Claro, de café, gloria al Señor. Dominicano o italiano, gloria a Jesús. Bendito Dios. Y qué bueno, amados hermanos, gloria al Señor. Porque muchas veces cuando hablamos en términos espirituales nos sentimos como que estamos muy cómodos y el Señor tratando con nosotros y nosotros como que nos desentendemos de lo que Él quiere hacer con nosotros, amados hermanos. Y el Señor saca a Moisés de su entorno, lo lleva al desierto, un lugar árido, un lugar de temperaturas muy extremas, extremo calor en el día y en la noche, extremo frío. Bendito sea el Señor. La voluntad del Señor no era que Moisés fuese faraón, jamás. La voluntad del Señor no era que Moisés viviese en el palacio, no. La voluntad del Señor era que Moisés respondiese al llamado que Dios tenía para él, pero era un ministerio, o iba a ser un ministerio no echándole fresco con las palmeras, no, era un ministerio en el desierto. Allí donde estaba el calor, mi amada hermana Gisela. Allí donde había peligro de ¿qué? De animales venenosos.
allí donde uno tiene que buscar que algún cuerpo de agua, si lo hay, oasis. Y muchas veces nosotros queremos ministerio, pero queremos un ministerio acomodaticio a nuestro gusto, a nuestra manera, a nuestra conveniencia. Pero cuando vamos a la palabra, amados hermanos, vemos que Dios llama a este hombre un hombre manso, dice la Biblia. Un hombre que tuvo que ir al desierto por las circunstancias que Dios les permitió. Pero entonces cuando estaba en el desierto, dice la palabra que había un arbusto que se llamaba que le decían la zarza. Y entonces la zarza comenzó a arder. Yo me imagino a Moisés acostumbrado a ver esos arbustos por el calor extremo, están prendidos en fuego. Pero había un detalle muy peculiar en ese momento, que no se consumía. Y Moisés vio eso y pensó, voy a ver qué está pasando allí. ¿Qué es lo que está pasando en ese lugar que veo que hay fuego? Perdón. Pero no se consume ese arbusto. Y entonces, mis amados hermanos, cuando Moisés se va acercando, yo sé que ustedes conocen la historia, pero por si acaso, si alguno no la conoce, se la estoy narrando. Bendito Dios. Cuando Moisés se va acercando, escucha una voz que lo llama por su nombre, porque Dios nos llama por nuestro nombre. Y le dice, Moisés, no te acerques. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que donde tú estás, el lugar que pisas es santo. ¿Por qué? Porque el monte era santo, porque la tierra era santa. No, era porque la presencia del Señor estaba en ese lugar. Y Dios había descendido. Literalmente la palabra lo dice, he descendido. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito Dios. Y entonces, mis amados hermanos, allí Dios llama a Moisés y le dice, yo quiero que tú vayas al faraón y le digas, deja ir a mi pueblo al desierto a adorarme. Así de sencillo, bien fácil. ¿En serio? ¿Cómo? Y Moisés dijo, yo soy tartamudo. Digo, literalmente no lo dijo, pero puso esa excusa. Yo no puedo. Yo no soy un hombre de mucho hablar. Gracias. Yo no soy un hombre que se expresa con facilidad. No te preocupes, que yo te voy a poner a alguien. Él va a hablar por ti. Pero a ti es a quien yo le voy a revelar mi voluntad. Y cuando Moisés llega, conocemos la historia, la batalla que tuvo que librar para luego el Señor permitir que el pueblo saliera ¿de qué? De Egipto. Y allí está ese pueblo. Y aproximadamente era un pueblo, un aproximado, porque realmente unos dicen un número, otros dicen otro, aproximadamente unos 2 millones. Hermanos, después de pastorear ovejas en el desierto, que las ovejas conocen el llamado de su pastor. Y entonces las ovejitas bien obedientes escuchan el llamado de su pastor y van detrás de su pastor. Moisés ya sabía, conocía que el trabajo del pastoreo. Pero entonces cuando Dios le entrega otro tipo de pastorado, otro tipo de liderazgo, 2 millones de ovejitas. Aleluya. Señor, en mi primera experiencia, las ovejitas me obedecían.
Pero en esta segunda experiencia que tú me estás dando, estas ovejitas no son muy obedientes, Señor. A tal nivel que en una ocasión Moisés dijo, los parí yo para que me los diera. Yo los parí, Señor. Y entonces le dijo, es tu pueblo. Pero en ocasiones el Señor le dijo a Moisés, el pueblo tuyo. Pero Jehová siempre los amó, gloria al Señor. Pero entonces este pueblo estaba en el desierto. Dios quería hacerlos nación, pero quería darles una ley. Hermanos, porque sin ley nadie puede vivir. Un pueblo sin ley, cada cual hace lo que bien le parece y cada cual hace lo que es para sí mismo, lo que entiende como una ley. Y el pueblo de Dios caminó por el desierto y llegaron al monte Sinaí, conocido también como monte de Oreb, ¿verdad? Y allí estaba Moisés con el pueblo que Dios le entregó en sus manos. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor le dice a Moisés, ven. Y estuvo 40 días allí en la presencia de Jehová. Y el Señor le dio a su siervo 10 mandamientos. Entendemos que no eran los únicos, ¿verdad? No fueron los únicos, pero en ese preciso momento el Señor, con el dedo de Dios, dice la palabra, escribió, plasmó, ¿qué? Plasmó su voluntad, porque Él quería que el pueblo que lo representara, mis amados hermanos, en la tierra, fuese un pueblo que diese testimonio del Dios Todopoderoso. Y el Señor le dio mandamientos, estatutos y decretos. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Bendito sea el nombre del Señor. Número 1, para regular las condiciones de vida del pueblo. Para regular esas condiciones de vida. Bendito Dios. Dios da su ley a su pueblo para enseñarle sus deberes y mostrarle qué tipo de conducta espera de él. Y si Dios le dio al pueblo de Israel en la antigüedad la ley, los mandamientos, estatutos y decretos, porque el Señor esperaba de él, de su pueblo, que cumpliese esos mandamientos, entonces cuánto más nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo, que somos llamados ¿qué? Pueblo de Dios, que conocemos la palabra, mis amados hermanos. Bendito sea el Señor. Cuando Dios plasma esa palabra en las tablas, es para que el líder le diga al pueblo, mira, esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos o hagamos, lo llevemos por obra. Y cuando aquí se predica la palabra, no es para entretener a nadie, mis amados hermanos. Nosotros no estamos aquí para hablarle bonito y endulzarle el oído. Nosotros estamos aquí para decirles lo que dice la palabra del Señor. En la antigüedad, la promulgación de la ley obedece a la oferta de un camino de vida y felicidad eterna. ¿Por qué? Porque Dios quería que su pueblo estuviese contento, mis amados hermanos, de que ellos le servían al Dios verdadero, al único Rey, al único Todopoderoso, comparado con los dioses de los pueblos vecinos. Por eso la palabra dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. No simplemente era una palabra que el pueblo debía vivir o entender, gloria al Señor, sino que debía ponerlo por obra. Y entonces el Señor demandaba tanto los ancianos, los líderes, los padres. Y dice así, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Cuando el Señor les enseña la palabra o la ley o la Torá en hebreo, gloria al Señor, les enseñó algo más que un cuerpo legislativo que significa instrucción o guía.
¿Para qué? Para revelar así el camino que corresponde seguir a un pueblo santo que ama a su Señor. Por eso fue que el Señor le dice, ustedes son un pueblo santo. Amén. Y un pueblo santo es un pueblo separado. Por eso en esta mañana, gloria al Señor, estamos hablando de la ley de Dios grabada en nuestros corazones. No es para yo decir que yo sé más que los demás. No es para yo decir yo tengo vasto conocimiento de la ley de Jehová. No es para yo decir yo he leído la palabra completa 5 veces. No, no es eso. No es simplemente, gloria al Señor, para tener la palabra de Dios como un arma para atacar al que no tiene conocimiento, sino que esta palabra le fue dada al pueblo en la antigüedad y a nosotros en el presente para nosotros vivirla y atesorarla y amar al Dios que plasmó esta palabra en la antigüedad en las tablas. Gloria al Señor, pero hoy, gloria a Jesús, la ha grabado en nuestros corazones. En el Sinaí encontramos, aleluya, la palabra que Dios habló. Cuando le dijo a su siervo, yo soy el Dios tuyo, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Lo primerito que el pueblo de Israel debía tener en cuenta es que cuando ellos estaban en Egipto, que cuando ellos estaban esclavizados, que cuando ellos estaban en esa miseria espiritual, el mismo Dios los sacó de la esclavitud. Que cuando estaban en el desierto, en ese peregrinaje, mis amados hermanos, gloria al Señor, hubo un Dios que descendió y dijo, yo he conocido tus angustias, yo he conocido tu necesidad, he conocido tu tristeza, he recibido tu clamor. Por lo tanto, miren qué maravilloso es Dios que le dice a Moisés, he descendido para librar a mi pueblo. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí, gloria a Dios, aleluya. En este encabezamiento de la ley aparece con claridad la salvación liberadora de Dios, aleluya, a la que corresponde un código de libertad que es el decálogo. Dios en la antigüedad descendió, aleluya, y se le reveló a un hombre para que llevara el mensaje a su pueblo. Y que le dijera, yo estaba pastoreando mis ovejas y de momento vi una zarza, escuché una voz, me habló Jehová, aleluya, el que me dijo cuando le pregunté y el nombre, ¿cómo te llamas? Y me dijo, yo soy, me envió a vosotros. Es lo que tienes que decirle a los tuyos. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Pero cuando vemos, alabado Dios, el Nuevo Testamento, vemos que también vemos la historia de un Salvador que se llama Jesucristo. Alabado sea el Señor, que descendió, vino a la tierra a entregar su vida. Gloria al Señor en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor, como dice la Biblia, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, entregó su vida. Y hoy podemos decir que a nosotros también se nos ha librado de la esclavitud del pecado. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Miren, yo me imagino Moisés quizás pensando, ¿me acerco o no me acerco? ¿Me acerco o no me acerco? Pero
Cuando hay curiosidad, uno se acerca. Claro. Y no fue con imprudencia. Yo me imagino que poco a poco, porque algo que yo no conozco, yo no me voy a acercar con imprudencia. Yo me voy a acercar poquito a poco. Pero qué maravilloso es Dios, que dice la Biblia, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moisés. Cuando uno se acerca, es cuando uno escucha la voz de Dios. Si usted se acerca, usted va a ver y usted va a escuchar la palabra del Señor. Pero el problema de nosotros es que no simplemente no queremos a veces escuchar la palabra de Dios, porque nos incomoda la verdad. Humanamente hablando, en una ocasión yo escuché una predicadora hace muchos años que mientras predicaba decía, y yo sé que usted está pensando, usted está diciendo eso por mí. Y ella decía, por ti fue que yo lo dije. O sea que la palabra te tiene que incomodar. Si no te incomoda, preocúpate. Si no te saca de tu zona de confort, preocúpate. ¿Por qué? Porque eso significa que estoy demasiado ocupado en mi dormitar que no puedo ni escuchar la voz del que me habla. Bendito sea el Señor. Y el Señor le dijo, no te acerques. Quita tus sandalias de tus pies. Miren, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Cuando Dios quiere tratar con un hombre o con una mujer, lo llama. Dios te está llamando. Dios está inquietándote. Dios está tocando tu corazón. Dios quiere que tú ores. Dios quiere que te metas con Él. Eso significa que Él te llama. Que Él espera de ti, que tú le des más tiempo a ese momento de consagración. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y a veces decimos, Señor, no puedo. Pero Dios espera que seamos obedientes. Hombres como Samuel, Abraham, Jacob, Dios los llamó. Samuel, ¿dónde estaba cuando Dios lo llamó? En el templo. ¿Y cómo pretendemos que Dios nos llame si no queremos ni siquiera acercarnos a la casa de Dios? Aunque Dios es omnipresente, Dios está, ¿verdad? En nuestro hogar. En nuestro hogar Dios está. En cada lugar Dios está. Pero cuando nos acercamos a su casa, cuando nos acercamos a la casa del Señor, donde está que la palabra que se predica, ahí es donde entonces Dios puede tratar contigo más directamente. Abraham, ¿dónde estaba? No estaba en el templo. Estaba en su tierra. Estaba en su casa. Pero Dios miró el corazón de Abraham. Dios pesó en balanza su corazón. Porque Dios pesa en balanza nuestros corazones también. Y lo llamó. ¿Y qué le dijo? Porque Dios nos va a pedir cosas para tomar decisiones. Y el Señor no te va a pedir algo que no te cueste. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? ¿Qué le dijo? Sal de tu tierra. Vamos, muévete. En la obediencia había victoria o hay victoria. A Jacob, ¿qué le pasó a Jacob? Estuvo, ¿dónde? En el desierto también. Y allí fue donde tuvo ¿qué, pastor? Una experiencia. ¿Dónde Dios se revela al hombre? En el desierto.
en tu proceso, en tu momento de crisis muchas veces, en tu momento de gran necesidad. Pero a veces nosotros pensamos, no, es que Dios se tiene que revelar a mi vida cuando yo mejor me siento, cuando yo estoy mejor bendecida. No. Muchas veces, es más, la gran mayoría de las veces, cuando pasamos por situaciones difíciles, es cuando el Señor se nos revela de manera muy personal. Y es ahí cuando debemos aprender que esa palabra que el Señor nos da debe estar como escrita en nuestros corazones. Jehová habló con su siervo Moisés y le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Por qué? Porque aunque eran como unos 400 años, 400 años, ¿verdad? Amén. 400 años, Dios no se había olvidado. Quizás muchos de ellos pensaban: aquí estamos esclavizados, aquí vamos a morir, pero no sabían el plan tan maravilloso que Dios tenía. Los iba a librar, los iba a sacar de la esclavitud, los iba a hacer nación, les iba a poner nombre, bendito sea el nombre del Señor. Les iba a dar una tierra que ya el Señor desde el cielo había divisado. Esto es para mi pueblo, esta es la tierra que yo les doy, tierra que fluye leche y miel. Pero antes de recibir la bendición, ellos tenían que aprender la ley de Jehová. Porque es que la palabra del Señor es importante en el corazón del hombre. Y el Señor le dijo: he oído su clamor a causa de sus exactores. He conocido sus angustias y he descendido. Aleluya. Dios oye el clamor de los oprimidos, las plegarias de los que esperan en Él, como dijo el salmista: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Cuántos muchas veces hemos tenido que decirle al Señor: ten misericordia de mí. Ten piedad de mí, oh Dios, alabado sea el Señor. Aleluya. Porque esa palabra, porque lo que el Señor le dio al pueblo en el desierto, esa ley era para que ellos aprendieran, para que ellos caminaran conforme a la voluntad del Dios que los había salvado, aleluya, de esa esclavitud. Y entonces el Señor los quería llevar a tierra que fluye leche y miel. Pero no iba a ser fácil el proceso. ¿Por qué? Porque tenían que enfrentar gigantes en el camino, en el desierto. La tierra era buena. La tierra era una tierra fértil. Pero tenían que vencer a los gigantes. Tenían que pisar terreno y tenían que conquistar ese territorio. Amados hermanos, pero antes de que ellos enfrentaran los gigantes en la tierra prometida, desde muy atrás el Señor les enseñó la ley. El Señor les había enseñado su palabra. ¿Qué nos enseña eso? Que antes de nosotros enfrentar luchas, pruebas, batallas, vicisitudes, debemos tener conocimiento del Dios que nos ha llamado. Debemos tener conocimiento de lo que Él dice en su palabra. Gloria al Señor. Dios le dijo a Moisés: ve, yo estaré contigo. Aleluya. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ellos se multiplicaron, fructificaron, fueron aumentados y fortalecidos, dice la Biblia, en extremo. Miren, y se llenó la tierra de ellos. Porque Dios los bendijo. Gloria al Señor. Eran muchos. Bueno, pues se multiplicaron más. Y dice la Biblia que partieron los hijos de Israel de Rameset a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar que los niños. Bendito Dios.
Pero entonces, mis amados hermanos, estaba Moisés en el monte, ¿verdad? En la gloria de Jehová. Allí estaba la presencia de Dios manifestada. Y el pueblo, ¿dónde? En la llanura. ¿Y qué pasó? Se turbaron y le dijeron ¿a quién? A Aarón. No sabemos qué pasó. No sabemos qué pasó. Y le dijeron, ay, santo. Mire, le dijeron a Aarón, haznos un Dios, haznos algo. Ellos estaban, espérate, estamos solos. Se habían olvidado de lo que Dios había hecho. Y dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Bendito sea el Señor. Se hicieron un ídolo representado por un becerro. Bendito sea el Señor. Porque ellos pensaron, a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. El pueblo se desentendió de lo que Dios iba a hacer. Y Aarón que dijo, bueno, pues vamos, busquen los zarcillos de oro y ustedes saben lo que hicieron. Ese becerro representado. Lo que significaba era un dios, un ídolo. Y comenzaron a ¿qué? A danzar, comenzaron a entregarle ofrendas y todo eso. Mientras yo escudriñaba esa parte, estábamos mi esposo y yo, pastor y yo, escudriñando esa parte. Ustedes saben que Josué estaba cerca de Moisés. Moisés estaba allá arriba, pero Josué no estaba en el área, pero estaba más o menos más abajo. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia, gloria al Señor, que cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, Moisés llevaba las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Perdón. Porque el Señor le había dicho, sube a mí al monte y espera allí y te daré tablas de piedra, la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Pero solamente tú te vas a acercar. Ellos no se acerquen, solamente tú vas a subir. Y Moisés subió a la cumbre del monte. Y lo más maravilloso, amados hermanos, que Moisés tenía una presencia rodeándolo en ese lugar. Dice la Biblia en el capítulo 19, verso 9, que Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Entonces, allí estaba Moisés recibiendo esa experiencia gloriosa y todo, y de momento el pueblo se desenfrena. La gloria de Jehová en el monte, el desenfreno en la llanura. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué está pasando? Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Y entonces cuando Moisés está bajando, aleluya, ¿qué fue lo que le dijo Josué a Moisés? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Alarido de qué? Ahí en el campamento, ahí en ese lugar. Y Moisés con sus 2 tablas. No son alaridos. Bendito sea el Señor. El pueblo, bendito Dios. El pueblo se ha desenfrenado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero entonces, gloria a Jesús. Cuando Moisés llega, que ve lo que había pasado con el pueblo, ¿qué sucedió? Moisés, las 2 tablas que había tenido, que el mismo Dios había escrito su ley en esas 2 tablas, las quebró, las rompió, mis amados hermanos, gloria al Señor. Las rompió, bendito sea el Señor. Y todos conocemos lo que sucedió. ¿Por qué?
Porque el líder había recibido la ley, la había recibido esa enseñanza, esa palabra, ese decálogo, pero el pueblo no había entendido, aleluya, el propósito y el plan de su Dios, del Dios que lo había sacado de Egipto. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Bendito Dios. Miren, algunos creen que al modelar el becerro de fundición, supuestamente no se pretendía abandonar el culto del único Dios verdadero. Por el contrario, el becerro de fundición debía servir como señal de su presencia. Es probable que el pueblo se había familiarizado en Egipto con el culto a este animal. Pero es que no podemos hacer sincretismo. A Dios se le sirve de una manera diferente. Cuando nosotros estábamos en la vida de pecado, o sea, la vida donde no teníamos conocimiento de la palabra, de esta ley, creíamos que le servíamos a Dios y buscábamos representaciones, figuras, cuadros, estampillas y pensábamos esto es Dios o esto es representativo de Dios o esto es lo que me va a guardar o esto es lo que me va a ayudar a viajar de un lugar a otro. No, cuando estamos aquí, gloria a Dios, en el camino, cuando estamos sirviéndole a Cristo, ya esas cosas son del pasado. Ya no necesitamos estampillas, ni figuras, ni nada por el estilo, porque solamente la presencia del Señor a través de su Espíritu es lo que nos conforta, conforme a la fe que nosotros tenemos, mis amados hermanos, aleluya. Pero para entender eso, hay que dejar que esa palabra entre a nuestros corazones. Y como en la antigüedad, que el dedo de Dios las escribió sobre las tablas, también sean escritas en mi corazón. Bendito sea el Señor. Proverbios 10:8 dice: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos. Hay que pedirle al Señor que nos dé gracia, sabiduría para entender su palabra. Porque también la Biblia nos dice que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y cómo nos limpiamos el corazón? Cuando tenemos conocimiento de esta palabra y cuando la ponemos por obra. Si en la antigüedad el Señor demandó de su pueblo, mira, tú la vas a aprender, pero se la vas a enseñar a tus hijos y tus hijos a sus hijos y así sucesivamente. Pues cuánto más nosotros que debemos escudriñarla, que debemos saberla, que debemos vivirla, que debemos amarla y enseñarla también a nuestros hijos. Y que nuestros hijos puedan enseñársela a sus hijos también. Aleluya. Enséñanos de tal modo, dijo el salmista, a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Porque esa palabra es la que me ayuda a vivir la vida que agrada a Dios. Que cuando estoy en un camino no correcto, me acuerda, el Espíritu Santo me acuerda de la palabra. Pero para que me acuerde la palabra, yo tengo que sacar tiempo para escudriñarla. Yo no puedo pretender aprender de la palabra si no abro la Biblia en mi casa, si no separo tiempo para que el Señor me hable. Amén, eso es así. Si no separo tiempo, gloria al Señor, para que el Señor me hable, yo no puedo pretender que el Señor me dirija, que el Señor me guíe. Hay que escudriñar la palabra. Hebreos 3:7-12. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcamos, aleluya, nuestros corazones. Como en la provocación, en el día de ¿qué? De la tentación en el desierto, porque el pueblo recibió
la palabra, recibió la ley, pero tentaron a Dios. Lo tentaron y lo enojaron. Hasta tal punto que en una ocasión el Señor dijo, cualquiera que me haya tentado 10 veces, ¿qué iba a pasar? ¿Y cuántas veces nosotros a veces? Son incontables los momentos que a veces como que tentamos a Dios cuando pensamos, cuando decimos cosas que no son ¿qué? Agradables al Señor. Aleluya. Pero entonces ellos tentaron a Dios. Y el mismo Señor lo dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Usted sabe lo que son 40 años? Viendo las grandezas, las maravillas de Jehová, pero que no crecemos y en todo momento una constante queja y en todo momento un constante disgusto. No estamos conformes con nada. Bendito sea el Señor. No estamos conformes ni con lo que Dios nos da, ni con lo que Dios nos dice, ni con lo que el Señor nos muestra. No estamos conformes, bendito sea el Señor. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Saben lo que es divagar? O sea, vagar en su corazón. No permitir que esa palabra entre a mi corazón y que me dirija, bendito sea el Señor. No han conocido mis caminos. ¿Cuántos de nosotros llevamos quizás demasiado tiempo en la casa de Dios? Años de años recibiendo, pero no hemos conocido el camino de Dios. Pero hoy el Señor nos dice, mira, deja que esa palabra entre a tu corazón y haga la obra por la cual yo le envío. Bendito sea el Señor. Por tanto, juré en mi ira, dijo el Señor, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que no tengamos un corazón de incredulidad, bendito sea el Señor. Esa palabra, dejemos que sea sembrada cada día en nuestros corazones. Dejemos que esta palabra nos guíe, nos transforme, aleluya, haga la obra por la cual es enviada, bendito sea el Señor. Se le advirtió a Moisés, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Haz conforme se te ha mostrado. Hagamos conforme se nos ha enseñado. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Ellos no permanecieron en la palabra que se les dio. Y miren lo que dice la Biblia, y yo me desentendí de ellos. No hagamos que el Señor se desentienda de nosotros. Aleluya. Ahora Dios escribe la ley de la nueva alianza donde en tu corazón, a fin de que por nosotros mismos sepamos lo que tenemos que hacer. Así la constitución interna de la nueva alianza escrita en el corazón y la mente muestra ser el aspecto positivo del perdón de los pecados. Significa que esa palabra en la antigüedad, Dios tenía que un plan con su pueblo. Y hoy esta palabra está plasmada en nuestros corazones porque el Señor sigue teniendo un plan con su pueblo. Bendito sea el Señor. Si vamos a Hebreos 9, 19 al 22, dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, ¿a quién le anunció la ley? A todo el pueblo. Tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos con agua, lana, escarlata, hisopo y roció el mismo libro y también
a todo el pueblo. Roció a todo el pueblo con la sangre del becerro. ¿Pero por qué y para qué? Bueno, porque eso era figura de lo que había de venir. Y Moisés decía, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero ¿qué dice la Biblia? En Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero. ¿Por qué? Porque esa palabra ha sido escrita en nuestros corazones. Y como esa palabra es escrita en mi corazón, pues esa palabra me ayuda a vivir lo que es conforme a la fe. En plena certidumbre de fe, purificados ¿qué? Los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Pero eso no surte en mí si yo no tengo conocimiento de cuál es la voluntad de Dios para conmigo como hijo de Dios. Por lo tanto, si no tengo conocimiento de esa palabra, si no dejo que esa palabra haga el efecto en mi corazón, no puedo ver un cambio dentro de mí. Por eso en este día estamos hablando de la ley de Dios escrita en el corazón del hombre. Esa ley que debe estar escrita en tu corazón, gloria al Señor. Y que esa misma ley haga de mí un hijo de Dios. Un hijo que le agrade al Señor. Hermanos, porque hay que sacar tiempo para leerla. La palabra es la que nos da formación y nos muestra nuestra condición. En el desierto, el Señor quería que esa ley cambiara el corazón y la mente de un pueblo que estuvo acostumbrado a la idolatría de Egipto. Y entonces, cuando ellos recibiesen esa palabra, esa ley que los enseñaba, les enseñaba a caminar como un pueblo santo, un pueblo separado, a nosotros también en este tiempo. Cuando vamos a los evangelios, vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cómo anduvo, de la manera como procedió. Y cuando vamos a las cartas paulinas, cuando vamos a las epístolas, bendito sea el Señor, ahí vemos que una palabra escrita. ¿Cuándo fue la última vez que nos acercamos a esa palabra? ¿Cuándo fue la última vez que yo dije, oh gloria a Dios, o que hayamos dicho, voy a sentarme a escudriñar tal libro, gloria al Señor? La palabra nos dirige hacia una vida que agrade a Dios. Colosenses 3 habla de una vida nueva en Cristo y sus características. Habla también de revestirse de lo nuevo, de tener una vida bajo el control de Dios. Habla también de la ética familiar. Si yo quiero vivir la vida que agrada a Dios, yo tengo que ir a la palabra. También, ¿qué encontramos en la palabra? Encontramos el amor cristiano, la vida ordenada, gloria al Señor. La palabra es la que me conduce, la que endereza mis pasos, bendito sea el Señor. Si yo sé, gloria a Dios, que hacer X o Y cosa a Dios no le agrada, ¿por qué? Porque lo dice la Biblia y el Espíritu de Dios me da testimonio que eso no le agrada a Dios, pues entonces, ¿por qué sigo haciendo lo mismo? Significa que esa palabra no ha sido sembrada en mi corazón. Tengo conocimiento de lo que dice la Biblia, pero no he permitido que la palabra cambie mi modo de pensar y mi manera de conducirme, gloria al Señor. Primera Tesalonicenses 4:11 dice, 4:12, perdón, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Ya estoy terminando. Gloria al Señor. El Señor quiere
restaurar tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tu vida. Pero tenemos que volver a la palabra. Tenemos que volver a la Biblia. Hoy en día hay mucho entretenimiento. Hay cosas que podemos hacer. Pero si lo que yo estoy haciendo me quita el tiempo, me priva el tiempo sagrado de escudriñar la palabra, de leer, de escuchar la voz de Dios, estoy perdiendo el tiempo. Gloria a Dios. Esta generación ha sido negligente en cuanto a la lectura de la Biblia. No hay tiempo para escudriñar, no hay tiempo para buscar el rostro del Señor y su voluntad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, mis amados hermanos? Deuteronomios 30, 10 al 14 dice: si obedeces la voz de Jehová tu Dios, si obedecemos la voz de Jehová nuestro Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, si te convirtieres a Jehová tu Dios con todo ¿qué? Tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué tienes en tu corazón? ¿A quién o qué tienes entronado en tu corazón? Porque lo que tienes entronado en tu corazón, si no es Dios, si no es su palabra, tienes un problema grande. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no está demasiado difícil para ti. No está difícil para ti, ni está lejos. ¿Cuántos tienen Biblia? La próxima no me la contesten. ¿Cuántos escudriñan la Biblia? No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. No está, al otro lado del mar para que diga: ¿y quién pasará por nosotros al mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Pero el versículo 14 dice: porque muy cerca está de ti la palabra. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas. Para que la cumplas. Porque la palabra no se nos ha sido dada para tener simple conocimiento, sino para cumplirla. Cuando la palabra me insta a vivir una vida que agrada a Dios, yo tengo que buscar. ¿Y qué es la vida que agrada a Dios? Vamos a ir a la palabra. Bueno, aquí me dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué es una nueva criatura? ¿Nací de nuevo? Amén. A través de Cristo. Deuteronomios 30, 15 dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Cuando dice mira, viene del hebreo ra'a, que significa poner mucha atención. ¿Qué dice la Biblia? ¿De qué se va a predicar hoy? ¿Qué nos va a enseñar el Señor a través del mensaje? ¿Saben que el ladrón en la cruz miró al Salvador y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Él estaba al lado del Verbo hecho carne. El Verbo hecho carne, que es la palabra, que es la expresión de Dios hacia la humanidad, diciéndonos a nosotros a través de la persona de Cristo: yo los amo y quiero salvarlos. Bendito sea el Señor. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, dijo el proverbista.
y se te multiplicarán los años de vida. Pero hay que oír, prestar atención y recibir la corrección, la enseñanza. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he enseñado a andar. Cuando camines, mire lo que dice aquí, cuando camines no se enredarán tus pasos. Pero es cuando prestamos atención a la palabra, a la sabiduría, lo que se nos enseña. Y si corres, no tropezarás. Retén el consejo, dice. No lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Retén la palabra de las sanas doctrinas, le dijo ¿quién? ¿A quién? Pablo a Timoteo. Retén, amado hermano, retengamos la palabra de la sana doctrina. Amén. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Y decimos, es que Cristo compartía con los pecadores. Cierto. Pero Cristo no se contaminaba. La diferencia. Y pensamos, como Cristo compartió con los pecadores, yo también. Y voy a hacer lo mismo que ellos para ganármelo. Y queremos hacer lo mismo que ellos. Dice, evítalo, no pases por él, apártate de él, pasa ¿qué? De largo. Y en Jeremías 23:29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Dos cositas y termino. Cuando Cristo estaba aquí en la tierra, Cristo era ¿qué? Directo con su palabra. Y en una ocasión, dice la Biblia en Juan 6:60 al 68, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Es dura esta palabra. Y el Señor, conociendo, ¿verdad?, que murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. ¿Se ofenden ustedes por lo que yo les estoy diciendo? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Pero algunos de ustedes no creen. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo les dijo eso? Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque vieron que la palabra que Cristo decía era una palabra dura. Es que la palabra me tiene que formar a mí. La palabra me tiene que formar. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchos de los que andaron con el Señor dijeron, yo no puedo vivir. No, ese molde no es para mí. Me voy. Sigo con mi vida de qué? Lejos de la presencia del Señor. Y les dijo, ¿acaso ustedes se quieren ir también? ¿Se quieren ir ustedes también? Cristo no les dijo, ay no se preocupen que yo voy a suavizar mi mensaje para que ustedes se queden contentitos conmigo. Jamás. Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿Tú tienes palabras de vida eterna? Porque Pedro era uno, ¿verdad? Mejor ejemplo
de que necesitaba que esa palabra lo transformara, bendito sea el Señor, lo formara, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Y todos nosotros, todos necesitamos que esa misma palabra nos transforme, necesitamos que esa misma palabra haga un efecto en nuestros corazones. Termino diciendo o citando 1 de Juan 2, 7 y 8. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que teníais desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Gloria al Señor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Significa que cuando yo voy a vivir la palabra, tiene que haber ¿qué? Amor. Que yo ame esa palabra. ¿Qué Dios espera de nosotros? Espera que vivamos la palabra. Espera que amemos la palabra. Espera que escudriñemos la palabra. Escudriñad las escrituras, dice el Señor. Amén. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, si yo quiero conocer a Cristo, yo tengo que ir a la palabra. Yo no conozco a Cristo por una experiencia. No. Las experiencias son buenas. Dios me habló aquí, Dios me habló allá. Sentí la presencia del Señor, pero yo conozco a Cristo cuando yo voy a la palabra. Porque la palabra es lo que me ayuda. Porque hoy yo puedo recibir una palabra, algún mensaje de parte del Señor, ¿verdad? Ustedes saben a lo que me refiero, alguna confirmación de alguna petición, y el Señor me lo confirma y yo me gozo, gloria a Dios. Pero mañana yo me puedo olvidar de eso. Pero cuando yo voy a la palabra y me acuerdo de lo que está aquí plasmado, esto es lo que me sostiene. Esto es lo que nos sostiene, amado pueblo. Y todo lo que está pasando a nivel mundial no nos asusta porque hay algo escrito en Mateo 24 y 25. Ya eso estaba escrito. Y el mismo Señor nos lo dijo. Cuando veáis todas estas cosas, ¿sabe? Que está cerca a las puertas. ¿Y qué debe provocar eso para nosotros como pueblo? Debe provocar, Señor, tú vienes pronto. Señor, la iglesia se va. Señor, gracias porque está escrito. Bendito sea el Señor. Pero si no tenemos conocimiento de la palabra, miren, pasan las cosas y ni cuenta nos damos que Cristo se llevó la iglesia. Bendito sea el Señor. Así que vamos a estar en pie. Ya terminé, gloria al Señor.